Otro escándalo judicial sacude al país, esta vez, como cosa extraña, el escándalo proviene del Consejo Superior de la Judicatura. A este propósito hay que decir dos palabras sobre lo que significa el Consejo Superior de la Judicatura, porque está concebido fundamentalmente como aquella entidad que responde por la probidad, la honestidad y la eficiencia de los jueces. El Consejo Superior de la Judicatura tiene dos secciones distintas, una que administra el Poder Judicial, lo que es bastante tonto tener unos magistrados comprando computadores y dando órdenes para ver cómo se tienen que arreglar los edificios destinados al servicio de los jueces. Y otra que es la fundamental, que atiende a la disciplina, a la transparencia, a la probidad de los jueces. De manera que los escándalos en el Consejo Superior de la Judicatura es como si encontráramos dentro de la Iglesia Católica cuando la hemos encontrado la corrupción en el Colegio Cardenalicio y en el Papa. El Consejo Superior de la Judicatura es la fuente, es el comienzo de todo el orden judicial y el que termina respondiendo por su equilibrio. El que termina respondiendo por la manera transparente como los abogados ejercen su profesión ante los jueces y por la manera como los jueces trabajan y como los jueces cumplen con su deber. Aquí hemos hecho ya varias observaciones y observaciones de fondo, inclusive en notas editoriales que han tenido circulación y que han cobrado prestigio, no por su originalidad, sino porque recogen ideas muy antiguas, pero que tratan de desconocerse en Colombia, que hay que hacer una transformación profunda, radical del sistema judicial. Y alguien me decía con mucho escepticismo, ¿y con quién vamos a hacer semejante milagro? Y yo le contesto, con los magistrados, con los jueces. Ellos son los primeros interesados en hacerlo. Y tengo sobre eso experiencia y autoridad. Yo conseguí un proyecto de reforma a la Administración de Justicia que concerté plenamente con la Corte Suprema de Justicia y casi plenamente con el Consejo de Estado, salvo con el sujeto que por entonces era el presidente del Consejo, de muy malos recuerdos para muchos colombianos. Pero no importa, el Consejo de Estado estaba también de acuerdo con esa transformación de la justicia. De manera que eso es posible y ellos son los primeros interesados. Las primeras personas que sufren el embate de estas oleadas de corrupción son los magistrados y los jueces honestos, que son la mayoría del país. Lo que pasa es que la corrupción es mucho más notable y hace un daño inmenso y postra ante los ojos de los colombianos el Poder Judicial. Hay que transformar la justicia. Y hay que convenir esa transformación con los jueces, pero no para determinar cuál es su periodo y cuáles son sus salarios y cuáles son sus ventajas prestacionales. No, para ver cómo le sirven a la nación. Hace un momento hablábamos con una candidata al Senado de la República por Uribe Centro Democrático, la doctora Susana Correa, y llegábamos al problema de los problemas. ¿Dónde está la gran parálisis del sistema de construcción de infraestructura en Colombia? En uno de sus elementos esenciales, las fallas de los jueces. No dictan sentencias de expropiación, no dictan sentencias protegiendo a la comunidad de quienes quieren oponerse al desarrollo, de quienes golpean gravísimamente el bien común detrás de pequeños intereses particulares, en su mayor parte, si no en todas, intereses inconfesables. El Poder Judicial no funciona. Los procedimientos son interminables. Y los escándalos morales que se producen en el Poder Judicial son siempre impunes. ¿Dónde está el proceso contra la doctora Ángela María Buitrago por el escándalo repugnante de la diligencia que se inventó con un suboficial del ejército en la escuela de caballería para tratar de condenar al coronel Plazas Vega? ¿Dónde está la investigación contra el juez Suárez Vaca, que de su puño y letra le escribe una carta a un temible sujeto al que le ha dado libertad
para que ese sujeto lo apoye en una diligencia en el Consejo Superior de la Judicatura, es decir, para que amenace o extorsione. ¿Dónde está ese proceso? ¿Dónde están los procesos por los testigos falsos? El señor fiscal general de la Nación lo anunció muy pomposamente cuando hubo de reconocer que una fiscal ante la Corte Suprema de Justicia se estaba levantando falsos testigos. Desde luego no ha sido condenada a ella, ni investigada, ni le ha pasado nada. En el caso del exdiputado del Valle del Cauca que salió con vida de las garras de las FARC. Y ahí prometió que se haría una investigación implacable por los testigos falsos que compra el Poder Judicial. Los testigos falsos no brotan del fondo de la tierra. Los testigos falsos los impulsa la Fiscalía General de la Nación, que está encargada del delito continuado de comprar testigos para servir a sus propósitos políticos en la marcha de los procesos judiciales. Del magistrado Velázquez se saben cosas horrendas y ha sido exaltado como un gran magistrado y trabaja ahora con Ban Ki-moon. ¿Qué ejemplo es ese, por Dios? Y los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura son los mismos que están comprometidos en el carrusel de pensiones, que es uno de los movimientos más sucios que ha habido en la historia de la justicia en Colombia. Se nombran como magistrados auxiliares a unos amigos de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura para que en 3 o 4 meses multipliquen por 3, por 4 o por 5 el valor de sus pensiones de jubilación. Eso es un atraco al erario público y eso es un ejemplo detestable de la desviación de poder en Colombia. El carrusel de Palo Quemado nos tiene todavía conmovidos y a eso se le está haciendo silencio. Se dijo que vendrían muchos otros que estaban implicados, como evidentemente lo estaban, porque eso era un foco de corrupción, pero no pasa absolutamente nada. Nadie se atreve. ¿Dónde están los magistrados amigos de Giorgio Sali? Giorgio Sali es uno de los peores auxiliares de la mafia que ha pasado por Colombia. Y eran varios los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que eran sus íntimos amigos. Y quienes recibían a este sujeto, a este delincuente, en sus despachos de la Corte Suprema de Justicia, correspondiendo las visitas que esos magistrados le hacían a este sujeto en la Enoteca en Barranquilla. Y no pasa absolutamente nada. ¿Qué está sucediendo con el Poder Judicial en Colombia? La corrupción, pero a la corrupción se le suma la ineficiencia absoluta. En Colombia no se dictan sentencias, en Colombia se mueven procesos. Y un país que no tiene administración de justicia es un país que está en las garras de la barbarie. La justicia es lo que nos separa de la barbarie, lo que nos separa de aquellas épocas en que cada uno tenía que hacer justicia por su propia mano. La administración de justicia, un problema aterrador, pero que hay que solucionar y que hay que enfrentar ya, porque o el país lo resuelve o está perdido. Y repetimos que hay que enfrentarlo y que hay que resolverlo de la mano de los magistrados de las altas cortes, para discutir con ellos una reforma fundamental a todo el tema de la justicia, empezando por la manera como se preparan nuestros abogados y cómo se les da licencia para ejercer la profesión. Estamos lanzando a la calle una inmensa cantidad de abogados que desde luego no tienen las calidades que se necesitan para ejercer el derecho con altura, con capacidad, con conocimiento. El juez tiene que ser el intérprete fiel de las corrientes históricas de su tiempo, decía Piero Calamandrei, uno de los grandes procesalistas del mundo. Esos jueces que estamos sacando a la gruesa, desde universidades de garaje y desde facultades de derecho de garaje, ¿serán los jueces que el país necesita mañana? ¿Serán los abogados que el país necesita mañana? Esto hay que revisarlo a fondo. No tenemos justicia. Alguien dijo hace poco que el problema de la crisis de la justicia era peor que el problema de la inseguridad desatado por las FARC. Y no está demasiado lejos. Las FARC están haciendo lo suyo. Son bandidos y los bandidos se sabe muy bien lo que hacen. Pero cuando los jueces traicionan su misión,
algo grave, demasiado grave, está pasando en la sociedad que sufre semejante trastorno en su orden moral y en su orden jurídico. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 19 minutos.